Estamos con la licenciada María Eugenia Di Tullio, directora del Centro de Integración Escolar Hacer Lazos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. María Eugenia, me gustaría que nos cuentes primero cómo nace Hacer Lazos. Bueno, Hacer Lazos es un centro de integración escolar. Enviamos acompañantes externos a los colegios, lo que comúnmente se llama un maestro de apoyo. En Provincia de Buenos Aires, desde el año 2013, hay una nueva reglamentación donde permite que haya un acompañante con un niño que en muchos casos tiene discapacidad. En Capital Federal se llama acompañante personal no docente y en Provincia de Buenos Aires se llama así, se llama acompañante externo. Debido a la creciente demanda que hubo de muchos casos, este era un campo que solían cubrir las maestras de educación especial y se empezó a ver que había una necesidad para intervenir en la atención, para intervenir en el acceso al aprendizaje, para intervenir en lo social, muchas intervenciones que no eran solamente académicas, no eran solamente pedagógicas, ¿no? Que los niños necesitaban en un contexto de aula muy grande y por ahí porque no terminaban de entender alguna consigna y demás, y algunos problemas conductuales. Eso hizo que se empezara a dar denominación al acompañamiento externo. Nosotros ya trabajábamos en Capital Federal con chicos, aunque esa legislación todavía no estaba, porque había sido una necesidad que surgía en los colegios y a partir del 2013 se reglamentó. Así que bueno, surge a partir de la demanda y la necesidad de que alguien esté en los colegios con niños que tenían algunas dificultades, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué busca puntualmente la familia en Hacer Lazos? Y las familias lo que buscan es que los acompañemos, buscan apoyo, buscan que sus hijos estén acompañados y buscan que pueda fluir el aprendizaje de sus hijos gracias a la presencia de un acompañante. Vos recién, como en tu explicación, encomillabas el concepto de discapacidad. Sí, ¿Qué marcarías de diferencia entre discapacidad o capacidades diferentes? Sí, a veces para mí son como sinónimos, ¿no? Tampoco me gusta mucho el concepto de capacidades diferentes porque se lo utiliza para no poner el déficit en discapacidad y decir, bueno, tienen capacidades diferentes. Pero en realidad también se sigue hablando como de discapacidad cuando hablamos de capacidades diferentes. Y me gusta siempre ponerlo entre comillas porque yo no creo que sean discapacitados. Esa es la nominación que tenemos para establecer ciertas coordenadas y orden social en el que decimos, bueno, estos chicos con este diagnóstico tienen derecho a tal y tal cosa, entonces hay una nominación que es discapacidad. Pero básicamente para mí no son discapacitados, por eso lo pongo todo el tiempo entre comillas. Tienen distintos modos de procesar los aprendizajes, tienen distintos modos de comportarse socialmente, pero no son discapacitados, no tienen un déficit, ¿sí? Son personas que tienen otro modo de procesar generalmente información, aprendizajes y de dirigirse en la vida, ¿sí? Eso es. Entonces por eso siempre lo pongo entre comillas para que no prolifere la teoría del déficit. ¿Y qué significa para vos la inclusión en educación? A mí me gusta mucho hablar del concepto de inteligencias múltiples en educación porque la escuela que nosotros tenemos hoy en la Argentina maneja dos tipos de inteligencia, la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática. Entonces, si un niño no tiene mayor habilidad para la inteligencia lingüística, es posible que el colegio diga falla. Y como la gran currícula está dividida entre inteligencia matemática e inteligencia lingüística, generalmente quedan excluidos como de un sistema de aprendizaje, ¿no? Pero hay otros tipos de inteligencia y otros tipos también de maneras de enseñar. Yo siempre digo, yo le puse dificultades de aprendizaje, pero un poco también es de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La enseñanza también es la que tenemos que revisar, porque a lo mejor si la cambiamos también estos niños dejan de tener estos déficits y de necesitar tanto acompañamiento en la escuela, ¿no? Y hoy en el mundo se habla mucho de innovación en materia de educación. Sí. ¿Crees que la inclusión es uno de los pilares para esta innovación? Yo creo que es al revés a lo mejor, ¿no? O sea, que es la innovación. Vos decías la inclusión es un pilar de la innovación. De la innovación. Una escuela que se jacte de innovadora debe tener la inclusión como algo fundamental. Para mí sí,
digamos, porque claro, justamente esto es nuevo, hay una cantidad de niños que se incorporan en las escuelas que tienen algunas características diferentes a los niños, al resto de los niños, ¿no? Entonces, no sé si es un pilar de la innovación, yo creo que debe ser un pilar, pero no sé si se piensa así, ¿sí? Lo que sí creo es que este sistema no es inclusivo y que lo que plantea la innovación sí es inclusivo, ¿no? Entonces, que para incluir realmente y no para hacer lo que estamos haciendo ahora, necesitamos innovar en educación. Y sí tomo un poco lo que vos decís para repensar lo siguiente. Si hay nuevos niños, digamos, los niños son diferentes a como eran antes. Entonces, si vamos a hablar de innovación, tenemos que incluir todas estas diferencias que tienen los niños, ¿no? Eso sí. Perfecto. Y María Eugenia, el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas, si lo encomillo como vos nos explicabas antes, estipula que los estados parte aseguran que las personas discapacitadas puedan acceder a una enseñanza primaria y secundaria inclusiva. ¿Te parece que en el caso de la Argentina esto hoy se cumple? Yo creo que estamos tratando. En la Argentina estamos haciendo un gran intento porque esto se lleve a cabo. Hay muchas agrupaciones que lo están logrando también, pero tenemos dificultades, ¿sí? Justamente por esto, porque el sistema educativo no es inclusivo y no incluye la cantidad de diferencias que hay en los niños de hoy en las aulas. ¿Y destacarías algún modelo actual o algún ejemplo puntual que esté ocurriendo en la Argentina que sea verdaderamente inclusivo o que sea lo más cercano al concepto Sí, de bueno, inclusión? hace poco que salió en todos lados, en revistas, en la tele y demás, está esta mujer Couso, ¿no? Sí, que ella ganó un premio incluso por su inclusión de niños, no solo con algunas discapacidades, sino también en estados de vulnerabilidad. Sí, Silvana Corso. Sí, Silvana Corso, exacto. Es como el ejemplo que puedo darte. De todas maneras, hay todo lo que nosotros hacemos como en nuestro centro de enviar un acompañante, que esto esté apoyado por el Estado en la Argentina y demás, bueno, son intentos de integración al menos, ¿no? Inclusión ya es cuando toda el aula o todas las personas están armando propuestas para todos los niños, ¿no? Claro. Con sus diferencias, pero para todos. Perfecto. Incluso el ejemplo que vos pones de Silvana Corso, porque uno cuando habla de innovación se hace así como un imaginario de que tiene que ser una escuela de muchos recursos económicos, de mucha tecnología. Sí. Y el ejemplo de ella claramente es todo lo opuesto a eso. Entonces nos muestra que la innovación no necesita... Exactamente, porque si no además seguimos postergando y seguimos pensando que necesitamos el dinero para, y en realidad es un cambio que no necesariamente requiere dinero, y el ejemplo está en lo que ella hace en su propia escuela, ¿no? Y esta ley, la ley 27.306, que está vigente desde diciembre del año pasado, ¿qué escenario crees que plantea en la Argentina en cuanto a inclusión? Y nos cambia muchísimo porque es como que de alguna manera obliga a los centros educativos a capacitarse, a detectar tempranamente y a establecer formalmente, porque es una ley, otros sistemas de evaluación y de aprendizaje, porque enumera algunas cuestiones diferentes que como que las está habilitando, ¿sí? Porque si no, las escuelas decían, bueno, entonces, ¿qué es esto? Esto es algo alternativo a lo que nosotros tenemos oficialmente. Y esto es una ley, con lo cual no es algo alternativo ya, está oficializado. Exactamente, claro. De hecho, habla de establecer un sistema de capacitación docente para la detección temprana, prevención y discapacitación y adaptación curricular. Sabemos que Hacerlazo se está lanzando una capacitación para docentes a partir de agosto. Sí. En este tema. ¿Y por qué se decidió brindar esta capacitación? Bueno, en primer lugar había una gran necesidad y ya lo veníamos percibiendo cada vez que íbamos a una reunión en los colegios con los coordinadores, por las acompañantes y demás, con un gran desconocimiento, ¿no? Algunas cuestiones que surgían ahí de confundir por ahí el berrinche de un niño con otra cosa. Y todo eso ya nos llevaba a pensar en la capacitación. Cuando aparece en diciembre la ley dijimos, bueno, es el momento
ya que hay como una ley que exige la capacitación, lancémosla. Así que para nosotros es una gran alegría. La idea por ahí es mal interpretada, ¿no? Porque ponemos todas las patologías justamente, pero la idea no es patologizar la infancia. La idea es que a partir del entendimiento el docente pueda crear otros sistemas de aprendizaje. A partir de que entienda de qué sufre el niño, qué le pasa a un niño, en lugar de aislarlo, decir, bueno, no sabemos ni qué hacemos con él, empiece a entender qué es lo que se puede hacer por el aprendizaje de ese niño. Además, brindar muchísimas herramientas, pero creo que los docentes también van a poder ellos mismos, a partir de entender, crear nuevas herramientas. Así que bueno, justamente eso, es una capacitación que tiene que ver con orientar mucho al docente y a la escuela. Apuntamos en realidad que haya menos acompañamiento o la escuela necesite menos el acompañamiento que estamos brindando y que realmente sea más el docente el que tenga el recurso para trabajar con niños. Y puntualmente la imagen, algo ya nos está mostrando, sí, ¿no? Pero ¿en qué dificultades de aprendizaje hacen foco? Bien, estamos, vamos a trabajar con dislexia, con déficit de atención, con trastorno generalizado del desarrollo, con trastorno del espectro autista y otro de los diagnósticos que es trastorno específico del lenguaje. No nos gusta mucho esta diferenciación, esta patologización y demás, pero es un modo como de orientar para dar configuraciones de apoyo en el aula, adaptaciones de acceso, para que den indicadores de detección, no para que el docente se transforme en un psicólogo o en una persona que diagnostica ni nada de eso, pero sí para que se dé cuenta y por ahí pueda recurrir a un profesional o principalmente ayudar al niño, aunque todavía ese niño no esté ni diagnosticado ni haya pasado a un profesional y ya tenga recursos para poder ayudarlo. Eso es a lo que más estamos apuntando y es lo que más estuve trabajando con los capacitadores. ¿Y esta formación cuánto tiempo va a durar? En esta oportunidad hicimos, la que comienza en agosto va a durar 2 meses. Es un encuentro por semana, es muy completa porque tenemos psicopedagogos, tenemos terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos y psicólogos que van a dar la capacitación. Son 9 encuentros y es bien completa. ¿Y es capacitación docente? ¿Está cerrado únicamente a docentes? No, o sea, va a estar dirigido a la docencia, al aula y al docente de aula, pero puede hacerlo todo profesional y toda persona que intervenga en la educación y que quiera participar lo puede hacer. Fantástico. María Eugenia, ¿por qué crees que a las escuelas les cuesta tanto el tema de la inclusión? El sistema educativo que tenemos es segregativo de por sí. Cuando vos decís que todos los niños tienen que hacer lo mismo, estás segregando, porque todos los niños son diferentes. Entonces, lo que les cuesta mucho es cómo adaptar lo que tienen, que vienen haciéndolo hace 20, 30 años en algunos casos, en algunas instituciones, cómo adaptarlo a niños que tienen otro modo de aprender, ¿no? Y además que desconocen qué características tienen. Entonces es muy difícil incluir en este sistema educativo. ¿Y entonces cuáles son los principales temores que tiene la escuela? El temor primero es que baje el rendimiento de una escuela. Muchas de las que trabajamos en zona norte acá, que son bilingües y demás, es que baje su nivel, ¿sí? Y otro de los temores es el desconocimiento. ¿Y qué vamos a hacer? O no van a aprender. Es una frustración para el docente, para la escuela. Y el qué dirá la comunidad también, los padres, sí, las familias de los otros niños. Claro, hoy por hoy sí, lo que dirán muchos de los papás no comprenden muy bien qué es esto, si no los toca en particular, por algún motivo, cuesta bastante entender por qué se da la inclusión, ¿no? Y esos son los temores de la escuela y los temores del docente. Y el docente claramente el desconocimiento, o sea, cómo va a ser. Los niños generalmente en primero, segundo, tercer grado aprenden. Acá hay que hacer otra cosa para que aprendan, digamos, ¿no? Hay que cambiar algo. El docente dice, ¿cómo voy a lograrlo? Y se siente frustrado. Además tiene que tener el apoyo del colegio porque se necesita de la flexibilización de la currícula y de que la misma escuela tenga flexibilidad.
Entonces, bueno, eso también el docente por ahí se encuentra solo si quiere hacer algo con esto, ¿no? Yo creo que muchos de los docentes que van a venir son docentes que les preocupa y no saben cómo hacer con esto y se encuentran solos. Porque hay muchos docentes que están llamando y que nos dicen, bueno, que están muy interesados, se encuentran con una realidad y no saben cómo hacer frente a esa realidad. Vos recién decías algo muy interesante, que es que buscamos que en esta capacitación y en esta formación, esta y futura también, sí. Logremos que no haga tanta falta un externo, ¿no? Para ayudar a ese niño, que sea el propio docente el que pueda solucionar eso, esa dinámica del aula. ¿Cómo ves el tema de la estimulación temprana en cuanto a esto también? Si la estimulación temprana puede favorecer el futuro de esos niños. Sí, no, bueno, absolutamente. Estoy convencida que la estimulación temprana sería un modo que lleguemos casi con un porcentaje mínimo de dificultades a un primer grado. Lo que pasa es que la estimulación temprana tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de niños de 1 año, 2 años, 3 años, 8 meses, 10 meses de vida, ¿no? En ese tiempo, si nosotros lográramos detectar y estimular las inteligencias múltiples y un montón de cuestiones y aspectos del desarrollo, llegaríamos casi sin dificultades. Además del rol fundamental que tiene la estimulación temprana en los niños de hoy y en lo que vamos a generar en las escuelas hoy cuando la tecnología es todo, ¿no? Es agarrar un aparato, es estar todo el día mirando hacia un mismo lugar y algo que aparece ahí en pantalla. En las escuelas tenemos que generar otra cosa. En las escuelas tiene que haber experiencias que no estén en la pantalla. Y la estimulación temprana es uno de los pilares que me parece fundamental para eso. Pero hablamos de chicos muy, muy chiquitos, ¿no? No de la primaria, ya no una sala de 4 o 5, ahí estamos ya como tarde, tiene que ser más temprano. Claro, y a veces ocurre que en esto de los meses o el año, los 2 años, también puede pasar que haya temores de los padres o de la familia a no querer ver eso. El rol del Estado debería ser muy importante entonces en esto de la estimulación temprana. Bueno, sería fundamental que hubiera políticas en estimulación temprana. Entonces, si los papás aún no han detectado, no han visto algo, la escuela como institución ya estaría ayudando a esos niños. Sería fundamental lo que vos decís del rol del Estado. ¿Y para vos todos los niños pueden tener una escolaridad común? Yo creo que sí. Yo creo que en un porcentaje altísimo. O sea, por no decir un 100% porque es un ideal, ¿no? Porque los ideales no existen, pero un porcentaje altísimo. Solamente tenemos que abrir el aula. Qué lindo. Y volviendo al artículo 24 que te comentaba antes de la ONU, sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, que describe desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima. Ya no solamente pensando en niños con capacidades diferentes, sino cualquier niño hoy en día, y focalizando especialmente en la Argentina. ¿Crees que un niño hoy en el sistema educativo logra esto? ¿Logra potenciar justamente su potencia? Claro. O sea, ¿logra desarrollar su potencia? Y el tema de la autoestima, ¿cómo crees que está? No, yo creo que está sumamente afectada la autoestima y que la potencia no, porque justamente esto, cuando nosotros tenemos un sistema que es para todos lo mismo, yo no estoy potenciando lo que en eso brilla este niño, en eso otro brilla el otro niño, y en eso brilla el otro niño. Entonces yo estoy pensando que todos brillamos en el mismo plano y en el mismo nivel, yo a alguien estoy aplastando, por decirlo bruscamente, ¿no? Entonces algún potencial yo estoy bajando. Y otro igual estoy indicando también hasta dónde, ¿no? Las escuelas tienen techo. Tienen techo porque el sistema tiene techo. El punto de la innovación es que no haya techo. Entonces un niño que quiere crear algo que es diferente, lo puede hacer, puede tener la inquietud, la pueda provocar. Generalmente le decimos, no, hacelo de esa manera, porque ese es lo que se indicó. Bueno, un niño que por ahí, pero porque así tiene que ser evaluado y porque así yo sé si aprendió o no aprendió. ¿Qué aprendió o no aprendió? Porque ponerle que ese niño quería crearlo de otra manera, ¿no? Quería hacer otra cosa.
Cuando le decimos que no, estamos liquidando su autoestima, porque entonces ya esa iniciativa que el niño tiene la estamos obstruyendo, estamos diciéndole, no, tu iniciativa no va. Pero bueno, es difícil cómo salir, ¿no? De la escuela, cómo sale de este sistema. Tiene que haber también una política de innovación como que seamos todos parte de esto, ¿no? Solos no podemos. Perdóname, entonces en esto juega un rol fundamental lo que comentabas antes de las inteligencias múltiples. Sí, totalmente. Porque el concepto de las inteligencias múltiples nos hace entender, además está probado que en educación se puede trabajar así, nos hace entender que, por ejemplo, algunos nos podemos alfabetizar con las letras de forma musical, otros pueden hacerlo a través del movimiento de su cuerpo, otros de manera más lingüística, otros de manera más matemática. Nos permite darnos cuenta por ahí como de qué hablamos cuando hablamos de distintos modos de inteligencia, ¿no? Sí. Muchas gracias, María. Bueno, de nada, gracias a vos. Muy lindo escucharte y sobre todo me quedo con lo que más dijiste, que es esto de el aula abierta. Sí, tal cual. Si Exacto. queremos que haya innovación, el concepto de un aula abierta. Exacto. Es fantástico. Tal cual. Gracias. Bueno, a vos.